¿Qué tal a todos? Estamos en una nueva conversación, en una edición especial, y hoy vamos a estar con 5 grandes profesionales de la literatura: Adriana Lang, Griselda Bicon, Susana Company, María Laura Espoturno y Claudia Ferradas. Les agradezco a todas ustedes infinitamente, muchas gracias y bienvenidas. ¿Alguna? Gracias a vos, Mariano. Bien. Bueno, ¿alguna de ustedes querría empezar? Quizás vamos a empezar con Griselda primero. Y la pregunta que tengo, Griselda, vos abrís esta primera ronda de preguntas, es: ¿qué rol creen todas ustedes que puede tener la literatura en las clases de lenguas adicionales, y qué entrecruzamientos se pueden hacer entre literatura y otros temas que son relevantes para la agenda actual de nuestra profesión, como pueden ser las cuestiones de género, interculturalidad, interseccionalidad, diversidad y derechos humanos, translinguación, bueno, cualquier otro tema con lo que lo quieran cruzar? Griselda. Sí, gracias, Mariano. Hola a todas. Es una pregunta profunda, porque le da un valor a lo literario que excede hasta lo literario. Y la ubica a la literatura, se puede ubicar, ¿no?, en el centro donde convergen transversalmente preocupaciones cotidianas de nuestra agenda educativa. La literatura yo la veo, o los textos literarios yo los veo como esas pequeñas narrativas que todas juntas van armando ese tejido social, ese tejido cultural, ese tejido lingüístico de los distintos pueblos que se expresan dentro de todas sus maneras artísticas de expresarse a través de la palabra. Entonces, traer esas pequeñas narrativas, que además tiene que ver con personajes donde podemos entrar hasta esa profundidad del alma humana. Entonces, todas esas pequeñas narrativas permiten que se pongan en tensión problemáticas. A mí me gusta sobre todo una literatura que provoca, que cuestiona, ¿no?, donde los alumnos entran a pensar, a cuestionarse, a cuestionar su rol, su lugar, qué lugar ocupan en su contexto social, desde qué lugar esa literatura los puede transformar para accionar en su contexto. Entonces, esas narrativas traen cuestiones, por ejemplo, que son transversales como de la ESI, las cuestiones de la identidad, ¿no?, las cuestiones, cuánto representa esa historia la cultura hegemónica, están representadas las voces subalternas, desde dónde están representadas, qué lugar ocupo yo en ese contexto como, por ejemplo, hablante nativo de otra lengua, leyendo una literatura en una lengua extranjera, donde desde el lugar, dentro de esa pequeña narrativa, soy subalterna, ¿no? ¿Qué me ocurre? ¿Qué me pasa? ¿Qué tensiones? Todo eso forma parte del tejido literario. Y además agreguémosle todo el juego lingüístico que está puesto ahí al servicio de todos, para que la lengua tenga otras dimensiones, ¿no?, dimensiones artísticas que también nos permiten y nos ayudan a expresar la profundidad propia, ¿no?, a través de esa lengua, que en el caso de una lengua adicional es una lengua del otro, y que en ese proceso, a través de lo literario, intento un ejercicio de apropiación. Muchas gracias, Griselda. No sé si alguien quiere continuar o yo elijo quién. Bueno, Si le me voy a dar. permitís, Susana, dale, dale. Mariano. Y bueno, en primer lugar, hola a todas, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio con colegas que admiro tanto, y quería retomar el punto que hacía Griselda sobre la literatura como espacio de transformación, como un lugar mágico en el que se encuentran las lenguas, la lengua materna de los alumnos y la que se está estudiando, culturas, historias, creatividad, y todo lo que les pasa digamos, lo que nos pasa, lo que les pasa a nuestros alumnos, nos demos cuenta o no. En primer lugar, a través de la literatura nos conectamos con nuestros cuerpos, con nuestros sentidos, con la vista, el tacto, el olfato, nuestros recuerdos, experiencias. A mí, por ejemplo, me parece súper interesante observar lo que les pasa a mis alumnos cuando leemos, por ejemplo, a la mujer de Bath, de Chaucer, que es un personaje creado hace más de 600
años, y es fascinante ver sus primeras sonrisas cuando la escuchan decir que lo que las mujeres quieren es dominar a sus hombres, o cuando se ponen serios porque ella relata historias de violencia que resuenan tan cerca de nuestras experiencias. Y en un segundo lugar, cuando empiezan a compartir esas percepciones y están no solo intercambiando información, sino reorganizando su propio sentido de la identidad, que es un poco lo que hablaba Griselda, cómo nos relacionamos con lo que pensamos y sentimos y cómo nos relacionamos ante la mirada del otro, cómo vamos respondiendo preguntas como, por ejemplo, en el siglo XXI, reaccionamos igual si un hombre tiene muchas parejas, o si pensamos en la mujer de paz como manipuladora o como sobreviviente. ¿Qué nos pasa ante todas esas preguntas que nos invitan a pensarnos, a pensar en nuestro rol y a generar un espacio de conversación, de escucha activa, de, digamos, un espacio para desarrollar una actitud flexible y empática, que yo creo que tiene mucho que ver con las competencias interculturales que son tan esenciales como otro tipo de competencias cuando estudiamos una lengua extranjera o una lengua internacional? Creo que la alfabetización intercultural es tan esencial como la alfabetización de medios o informática, y si bien todas esas habilidades que se pueden desarrollar en el aula, pero que también se desarrollan a lo largo de la vida, eh, digamos, nos permiten acercarnos a los otros, también nos permiten no reducir al otro a estereotipos o prejuicios, lo que Adichie llama los peligros de la historia única, ¿no? Yo creo que el espacio de la literatura es tan enriquecedor y nos permite crecer junto con otros. Gracias, Susana. Hermoso. No sé si quiere continuar alguien o yo elijo. Claudia, adelante. Hola, ante todo, gracias Mariano por este espacio. Un placer estar con este panel de lujo y hola también a todos los que estén del otro lado de la pantalla. Creo que quienes estamos acá tenemos tal pasión por lo que hacemos que no tengo mucho que agregar en cuanto a los entrecruzamientos que Griselda y Susana ya han mencionado, que son enormes en sí mismos. Pero estoy pensando un poco en el punto de vista del que no cree en lo que nosotros creemos. Porque esto no sé si les pasa a ustedes, pero me pasa mucho en los talleres, cuando no son talleres de literatura específicamente, donde el profesor de inglés me dice, no, sí, Claudia, todo muy lindo, a mí me divirtió el taller, todo lo que vos trajiste, todo lo que hiciste, pero yo tengo que enseñarle a alguien que necesita leer un manual de cómo arreglar una computadora, digamos, por ejemplo. O alguien que tiene que venderle un producto a los chinos. Y entonces ahí tengo que salir a ver los argumentos del abogado del diablo. Y yo siempre les digo, Claire Cramsh, gran nombre dentro del campo de los estudios culturales, dice que el rol y el gran desafío del docente de lenguas adicionales, es ayudar al alumno y a uno mismo, en el caso de los no nativos, a expresar una visión del mundo en una lengua usualmente puesta al servicio de otra visión del mundo. Esto que llamamos perderse en la traducción, lost in translation. ¿Cuántas veces quienes somos bilingües o plurilingües nos encontramos con la incapacidad de expresar en una de nuestras lenguas ese concepto que está en la otra lengua? No hay palabras, decimos, no hay equivalente. Y ese es el desafío que la literatura viene a ayudarnos a plantearnos y no a necesariamente a solucionarlo. Para mí esa es la gran justificación de cualquier discurso literario dentro de la enseñanza más instrumental, si les gusta o no la palabra, del idioma. Y entonces vuelvo a otro grande del campo, a Henry Widdowson, que en los 80, como todos sabemos, estaba tratando de volver a traer la literatura a nuestro campo de enseñanza del idioma, porque el enfoque el enfoque comunicativo había dicho no,
esto es un tipo de lengua que no usamos en la vida diaria, saquen la literatura, la habían relacionado con grammar translation, con el método antiguo, incluso el audiolingual method, el método audiolingual también había dejado la literatura de lado. Y Widdowson, desde la lingüística aplicada, estaba diciendo, cuidado, acá tenemos un gran recurso que estamos dejando de lado. ¿Y cómo lo resumió? Él decía que cada vez que leemos un texto literario de cualquier tipo, estamos reinventando el mundo. Lo tenemos que reimaginar, como decían Griselda y Susana. Y eso implica habilidades procedimentales, procedural abilities, dice él, para entender el sentido del discurso. No decía lengua, decía discurso. Y tuviste esta charla maravillosa con Patricia Weller hace unos días sobre justamente esto. El discurso es una construcción del mundo. Y la literatura, porque nos fuerza a construir un mundo cuando tenemos el texto delante, nos ayuda a desarrollar esas habilidades para leer al mundo con espíritu crítico. Eso es todo desde mí. Gracias, Claudia, gracias. No sé quién quiere continuar. Adriana, ¿te gustaría seguir? Tenés que desmutearte. Ahí está. Agregar solamente que no se me ocurre un medio mejor que la literatura para plantearle a los alumnos el tema de la diversidad. De Shakespeare en adelante, cada personaje va a hablar de otra manera, va a tener otra visión del mundo, y no se me ocurre una mejor manera de poder conocer de esos mundos, porque hay un componente también emocional que está puesto en juego, que cuando eso se hace carne después, o sea, es como, yo a veces lo digo un poco en broma, un poco en serio, no sé si los personajes de los libros son personas que yo conocí en mi vida, si fueron amigos míos o si fueron realmente personajes, porque es como la mejor manera de vivir el idioma, de acercarse a las culturas, a las diferentes culturas y a reconocerse uno mismo, una misma en esas culturas y darse cuenta que el otro es uno en realidad. Me gusta que Susana mencionó a Adichie, porque si hay algo que me gusta de Chimamanda Adichie es que sus personajes son muy complejos y no es una sola manera de ser. Entonces esa diversidad que vemos en todos los personajes lo vemos en los personajes de ella, en lo complejo que es cada personaje. Y eso genera un universo de posibilidades. Y desde lo lingüístico, esto es un agregado, pero creo que aquellas cosas que uno aprende leyendo un texto no se olvidan más. Es porque están puestas en juego el aspecto emocional, ¿no? Por eso yo decía que no sé si esto lo viví o lo leí, pero que es mío, y no me interesa demasiado contestar esa pregunta. Eso solo. Gracias, Adriana. María Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días a todas. Es un placer también estar hoy con ustedes. ¿Qué agregar a lo que han dicho las colegas? Bueno, yo en general tiendo para completar, digamos, adhiero a todas las visiones que se han compartido, pero tiendo a pensar también, digamos, cuando se me hace una pregunta como esta, ¿qué rol tienen las lenguas adicionales en la formación de las personas en Argentina en la actualidad, o de la literatura, ¿no? En las clases de lenguas adicionales? Y un poco para resumir lo que hemos compartido, creo que quienes tenemos, es parte de la currícula obligatoria, ¿verdad? Pero es una oportunidad, ¿no? Conocer una lengua adicional, sea esta una lengua extranjera, regional, de herencia, de inmigración, de indígena, etc. Tenemos esa fortuna. Y sabemos, y tenemos también la fortuna de recordar cuando comenzamos a aprender una lengua adicional,
que ese aprendizaje nos obligó a un descentramiento, ¿no? Es un descentramiento que es inherente al aprendizaje de una lengua adicional y que relativiza nuestro conocimiento del mundo. Incluso, diría yo, en el estudio de la gramática, del acervo lingüístico de esa lengua adicional, aparecen ciertas nociones, como decía Claudia, esto que queda perdido en la traducción, que nos obliga a mirarnos otra vez y a pensar que aquello que teníamos por cierto, por universalmente válido y absoluto, en realidad no lo es. Si tenemos la fortuna de aprender más de una lengua o contar dentro de nuestro acervo lingüístico propio, somos bilingües, trilingües o conocemos más de una lengua, esta relativización se profundiza y nos enriquece en la construcción de nuestra propia subjetividad. Como decía Griselda y Susana también, creo que la literatura es una práctica discursiva, social, cultural, es una forma de arte, es un medio crucial para la denuncia y el activismo. Entonces, no sé si hay, como indicaba Adriana, un modo mejor de acercar a las personas que participan con nosotros de prácticas de enseñanza, de aprendizaje y prácticas de enseñanza, si hay una manera mejor digamos, de entrecruzar estas cuestiones de agenda que mencionabas en tu pregunta y que retomaban las colegas en sus respuestas. Son parte de la política educativa nacional, ¿no? Que apunta, en definitiva, al desarrollo integral de las personas y que esto incluye el desarrollo no solo de competencias cognitivas, socioculturales, sino también de competencias artísticas, y por supuesto, una formación que atienda a los valores que tienen que ver con la ética, la ciudadanía, el respeto y la defensa de los derechos humanos. Y la literatura, coincido con todas las colegas, nos ofrece ese espacio para el desarrollo de la conciencia crítica, artística y de la creatividad. Bueno, eso sería lo que podría aportar a lo que ya han Gracias, dicho. María Laura, gracias. Yo para cerrar simplemente, escuchándolas a ustedes, me parece que es muy interesante que todas hayan hablado de la literatura como generadora de preguntas más que de respuestas. Me parece muy interesante ese tema. También me gustó mucho que todas introdujeron al otro en su respuesta, ¿no? La presencia del otro y cómo la literatura nos permite acercarnos y abrazar al otro en su diversidad. Y por último, también la dimensión sociopolítica que todas trajeron, ¿no? Cómo esto está relacionado también con diferentes formas de vivir, de sociedades distintas, y de qué sociedad queremos también, porque en esa interacción, en ese diálogo, vamos construyendo quizás una sociedad mejor. Así que bueno, les agradezco mucho. Sí, Susana, sí. Si me permitís, quería retomar algo súper interesante que dijo Adriana, con respecto a la posibilidad que ofrece la literatura de distanciarse de uno, y justamente pensaba que, a diferencia de la inmediatez del diálogo en tiempo real, si hay algo que la literatura nos ofrece es tiempo para pensar en las palabras, en situaciones, y para ensayar respuestas. Me vino a la mente un poema muy hermoso de Merle Collins, que es una poeta caribeña que yo admiro mucho. El poema se llama México, aunque no parezcamos. Y en el poeta hay dos personajes femeninos, una mujer mexicana y el yo lírico, que es una caribeña de color, como Merle. La mujer mexicana está hablando sobre situaciones difíciles de la economía de su país, y las lenguas, el inglés y el español, funcionan como un puente que las acerca, y el yo lírico caribeño comprende perfectamente el peso que pesa nada y la pobreza, hasta que en un momento la mujer mexicana le dice: así es, amiga, en este país trabajamos como negros, aunque no parezcamos. Y en ese momento el diálogo termina, y la mujer caribeña solamente puede quedar pensando en qué hacer con esa palabra negros, qué significa en ese contexto, hablando de lo que se pierde en la traducción, cómo se traduce esa palabra ante la intraducibilidad de la experiencia de la esclavitud. Interesante, gracias, Susana. Les voy a pedir ahora, entonces, que elijan un texto que suelen trabajar en sus clases,
y que le cuenten a la audiencia cómo lo abordan y por qué lo abordan de esa manera. Y Susana, te voy a pedir que comiences vos entonces. Bueno, muchas gracias. Si hay algún alumno o exalumno escuchándome, seguramente se va a agarrar la cabeza porque no puedo no mencionar a Beowulf, el poema épico anglosajón que sobrevive en un único manuscrito del siglo X. Es un poema muy complejo y hay infinitas formas de abordarlo, pero el punto de acceso que quiero mencionar en este momento es la energía mítica que yo creo es lo que lo hace trascender la página. Y yo pienso, una forma de resumirlo es pensar en Beowulf como el guerrero y en el poema que está estructurado en 3 batallas. Y un punto súper enriquecedor para trabajar con mis alumnos es justamente en los ecos míticos de esas batallas. Él se enfrenta a 3 monstruos, Grendel, la madre de Grendel, y finalmente el dragón que causa su muerte. Y lo que es un poema que nos invita a pensar en lo heroico. Este año hemos charlado muchísimo sobre la definición de lo que es heroico, no solo en el poema germánico, sino en nuestro contexto de pandemia, en el que justamente la metáfora de la batalla y de los héroes que están en primera línea de fuego está alrededor nuestro. Pero también si hay algo que yo quiero que mis alumnos se lleven de la materia es la sensación de que no están solos, todos tenemos nuestros Grendels en la vida, y justamente es un poema que nos llama a encontrar esa fuerza interior que de una forma muy interesante Beowulf suele, antes de las batallas, separar en sus victorias, que es algo que desde las neurociencias cobra un significado súper interesante. Y a su vez, bueno, me permite, por supuesto, el contacto con la literatura argentina a través de Borges, que podemos leer fragmentos, que es un poema para mí mágico, que conjura la espada de Beowulf, o podemos analizar distintas reescrituras en películas, por ejemplo la de Zemeckis, en el que los guionistas se toman amplias licencias poéticas, pero hay reescrituras de los personajes femeninos que son sumamente controvertidos, como, bueno, el personaje de la madre de Grendel, que es una Angelina Jolie hipersexualizada en estiletos, y que genera discusiones sumamente interesantes. Y por último, algo que siempre converso con mis alumnos es que yo no puedo anticipar qué conocimientos les van a resultar significativos a ellos en 5, 15 o 30 años, cuando ni siquiera sé qué va a pasar al final de este año. Pero sí tímidamente me animo a decirles que en este momento yo creo que la creatividad, la reflexión y el trabajo en equipo pueden ser herramientas que en el día de mañana les permitan reinventarse, así como todos nos estamos reinventando en esta virtualidad. Y por eso los invito a jugar con ejercicios creativos de intervención textual. Son proyectos creativos que hacemos todos los años, en los que toman un texto y cambian el género, por ejemplo, transforman un poema en una canción, en un cuadro, en un meme, en un cómic, o toman distintos personajes, los hacen interactuar, los imaginan en otros contextos, y yo los aliento a que sean trabajos grupales en los que haya un proceso creativo gradual y de edición. También los invito a investigar recursos TIC con fines educativos, para que también puedan imaginar cómo tomarían ciertos elementos y los adaptarían a sus aulas. Y la verdad es que lo que siempre pienso al terminar esos proyectos, más allá de que no siempre tenemos tiempo de pulirlos, es qué talentosos son mis alumnos, qué talentosos, siempre superan mis expectativas, y yo creo que ellos pueden, pueden sentir que la literatura es un diálogo a través del tiempo y del espacio en el que ellos pueden tomar parte activa, no solo activa como lectores, sino activa desde lo artístico, como mencionaba María Laura hace un momento. Muchas gracias, Susana. No sé quién quiere continuar. Yo continúo. María si Laura. quiere. Bien.
Bueno, fascinante lo que comentaba Susana sobre las experiencias con sus estudiantes. Siempre creo que hay en la valija que llevamos a dar la clase, o en la cartera, o el bolso, la mochila, lo que fuere, algún texto al que nos gusta volver. Nos gusta volver porque resulta un buen texto para que las personas que están en la clase, los estudiantes, se interesen por aquello en lo que nosotras ya tenemos un interés, como decía Claudia. A mí me toca la clase, o sea, me toca, soy profesora de traducción literaria en la Universidad Nacional de La Plata, y allí me ocurre, de algún modo, lo que comentaba Claudia, es decir, la traducción, ¿quién va a vivir de la traducción literaria? ¿Cuántas personas, de 90 inscriptas este año en la lista, van a poder, digamos, mantenerse a partir de la traducción literaria? Muchas personas piensan que es mejor poner el énfasis en las otras ramas de la traducción, ¿no? Que son las que tienen salida laboral más rápida. Y de alguna manera, la traducción literaria enfrenta a quien cursa a un desafío adicional. No se trata únicamente del trasvase, nunca la traducción, sea la rama que sea, se trata del trasvase de una lengua a la otra, pero acá también hay que enfrentarse al arte, digamos, y a todo lo que esto implica. Y a veces no es sencillo. Yo suelo emplear, si hay alguien que está escuchando que ha cursado mi materia, sabe, suelo emplear un cuento muy breve de Sandra Cisneros que se llama Tin Tan Tan. Tiene alrededor de 440 palabras, y esa es una ventaja para emplearlo tanto sea en una clase introductoria como en una tarea. ¿Por qué? Porque podemos garantizar que lo lean completo y que puedan, digamos, responder ciertas preguntas. Lo que muestra, no sé si conocen ese texto, y a propósito de lo que decía Susana antes, Sandra Cisneros reflexiona mucho sobre la expresión trabajar como un negro en caramelo en la novela, ¿no? Y en las distintas, digamos, evocaciones que se manifiestan a partir de esa expresión en castellano y en inglés. Bien, pero volviendo a Tin Tan Tan, que pertenece a otra colección, a Woman Hollering Creek, creo que este texto es adecuado, si cabe el término, porque permite mostrar, con un ejemplo simple, lo que implica la lectura para quien debe traducir literatura. ¿Sí? Es una lectura completamente diferente de la que hacemos cuando leemos por placer, e incluso de la que hacemos cuando criticamos una obra literaria para publicar una reseña. La traducción, la lectura que se realiza para realizar una traducción literaria debe contemplar, tanto como sea posible, distintos niveles de significación a fin de tratar de, nuevamente, en la medida que esto sea posible, habilitar su descubrimiento en la lectura de un nuevo grupo de lectores, que se inscribe en un contexto cultural, lingüístico, social, político, que es diferente. ¿Qué nos ofrece esta obra que yo considero es maravillosa? Bueno, yo planteo distintas actividades que en la virtualidad lógicamente he tenido que adaptar, pero también las usé este texto este año, a comienzos del año. Bueno, en primer lugar creo que es bueno plantear un acercamiento íntimo con la palabra escrita, con el texto literario. Es decir, un espacio propio para relacionarse con ese texto, que va a ser, por supuesto, una experiencia única. También, por supuesto, adelanto una pregunta muy general que tiene que ver con qué aspectos considera usted que pueden presentar problemas, dificultades a la hora de traducir este texto, que no deben traducir, ¿no? Es simplemente una pregunta para empezar a desarrollar criterios de lectura específicos para la disciplina en cuestión. En una segunda instancia, y a la presencialidad, esto lo hacíamos en el aula, lo que les pregunto no es sobre estas dificultades. Lo primero que pregunto es si el texto les gustó o no, y por qué. ¿Sí? Apelo entonces a esa experiencia de lectura
personal. No hay, por supuesto, una respuesta correcta. La idea de esto es compartir lecturas y empezar a construir ese texto de otro modo. ¿Por qué entonces me parece que es un texto relevante para encauzar la lectura? Bueno, su concisión es un aspecto. Muestra la importancia de relacionar una obra determinada, en este caso de Sandra Cisneros, con la obra general de la autora, con la colección en la que aparece este cuento, que en realidad funciona con una relación de intertextualidad fuerte con el cuento que le sigue, que es Bien Pretty. Intertextualidad, una noción que no todas las personas que cursan traducción literaria 1 conocen. Otra cuestión que me encanta abordar con este texto es la dimensión de la paratextualidad. El cuento esconde muchas cosas. El texto se muestra, como dice Humberto Eco, como un mecanismo perezoso cuyo sentido se puede completar únicamente en la recepción. Y para quien va a traducirlo, esto es fundamental. El título, el epígrafe en español y el cierre del relato evocan sentidos lingüísticos, culturales y políticos que es necesario recuperar para lograr establecer digamos, el sentido global de ese relato. Por supuesto que hay recursos formales, como la literación, el paralelismo, la intertextualidad que ya mencioné, que es interesante trabajar, la cuestión del tipo textual también, porque no se sabe si eso es un cuento, un relato, un corrido, todo junto, parece la entrega de una telenovela mexicana, que también lo es. Y otra cuestión que aparece allí, y es muy interesante, es, bueno, desde mi punto de vista, ¿no?, es la alternancia de lenguas, o el code switching, el interlingüismo literario, y el uso de la traducción literal como una estrategia de escritura. En este caso, las lenguas que están en tensión en el texto fuente, texto original, son el inglés y el español, lo cual implica un gran problema de traducción para quien aborda la traducción de ese texto al inglés. Otro aspecto fascinante que aparece allí es la enunciación paremiológica. A través de una traducción literal aparece la expresión proverbial de poeta y de loco todo el mundo tiene un poco, que en inglés no existe como tal. Esta cuestión de la cuestión inconmensurable, ¿no?, a la que nos propone, a la que nos enfrenta la traducción, aparece allí. Y las cuestiones de agenda que mencionabas, todas ellas presentes en este texto, ¿no?, la interculturalidad, la diversidad, el género, el translenguaje, etc. En una última, digamos, etapa de este trabajo, se pueden confrontar distintas ediciones de este cuento, distintas traducciones, realizadas en espacios geopolíticos diferentes, ¿no? Una realizada por Eris en Barcelona, y la otra por Liliana Valenzuela, por ejemplo, y publicada en Estados Unidos. Como última instancia se pueden ensayar retraducciones de este texto para reinscribir el sentido literario en otros ámbitos. Bueno, muy interesante, María Laura, gracias. ¿Quién le gustaría continuar? ¿A quién le gustaría continuar? Griselda. Griselda, estás muteada. Sí, ahí está. A mí me gustaría compartir una experiencia que para mí fue un antes y un después. Yo venía probando, ¿no?, esta cosa de, que yo siempre digo que soy una performative teacher, ¿no?, probando esto de combinar en las clases o de traer a las clases distintas expresiones artísticas y generar espacios, ¿no?, para que los alumnos experimenten. Entonces traía las artes visuales, traía el cine, bueno, el teatro, el drama, ¿no?, las técnicas teatrales. Pero esto siempre lo hacía dentro de la literatura para el aula para primaria, secundaria, jardín. Nunca lo hacía como parte de la práctica en los profesorados, en la universidad. Hasta que me ocurre esta situación en la que me desborda, y ahí es donde veo que puedo hacer otro tipo de cosas en mi propia aula de literatura estadounidense o de estudios literarios, etc. Y esto me ocurre
en la universidad, dando literatura norteamericana en castellano. Entonces, bueno, yo tengo el espacio práctico, voy al aula y digo, bueno, hoy vamos a trabajar, imagino que todos habrán leído la Generación Beat, y vamos a analizar el poema Aullido de Ginsberg. Bueno, sí, tenía más o menos unos 60 alumnos. Entonces, bueno, empezamos a hablar de Ginsberg, de esta poesía orgánica, de esta poesía que tiene que ver con el beat, con el latir, con el sentir, ¿no? Esta cosa empezamos a hablar de escuchar a Ginsberg leer, que se convierte en algo, ¿no?, importante, esta lectura pública, donde la audiencia empieza a participar y cómo se va generando una literatura que está, en este caso, post-Segunda Guerra, muy confrontativa, muy provocadora. Y yo digo, ¿dónde está Ginsberg? ¿Dónde está Aullido? Justamente Aullido, ¿dónde está? Entonces dije, no. Paré la clase, dije, tenemos que hacer otra cosa. Y acá voy a retomar algunas cosas que dijo Susana, ¿no?, que ella habla dijo, el tiempo de la lectura, ese tiempo para conectarnos. Ella dijo una lectura activa, ¿no? Entonces propuse a los 60 alumnos una actividad. Y la actividad que propuse fue, vamos a leer juntos Aullido ahora. No la vamos a analizar, la vamos a sentir. Entonces, yo iba construyendo en el momento, fue totalmente improvisado, muy al estilo de ellos también en algún punto, una improvisación que además está sostenida por un trabajo creativo constante y permanente, ¿no? Es un diálogo esta improvisación. Bueno, entonces les digo, vamos a sentarnos, pero no podemos leerlo desde los bancos, corrimos todos los bancos y nos sentamos en círculo los 60. Y dije, ahora vamos a leerla. Cada uno de nosotros va a leer un verso, lo que quieran, 1, 2, 3, 4 versos. Entonces me dicen algunos, pero yo la tengo en inglés. Vamos a escucharnos, vamos a dejar que las lenguas fluyan. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sabemos? No sé. Vamos a escucharnos y vamos a sentir cuándo queremos participar. Pero nos vamos a amontonar, dejemos que pase, compartamos las voces, hagamos la experiencia. Entonces, bueno, todos nos miramos como diciendo, ¿qué va a pasar acá? Y yo confié y dije, algo va a pasar. Entonces dije, yo voy a empezar. Entonces, imagínense la fuerza de este poema cuando las 60 personas nos empezamos a escuchar y empezamos a participar desde distintos lugares, con distintas voces, con distintos tonos, y esto venía así. Vi las mejores mentes de mi generación, destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo, y sigue, y sigue, y sigue. La experiencia fue maravillosa. Yo no me la voy a olvidar en la vida. Lo que pasó, esa energía, ese escucharnos, ¿no? Cuando terminó, nos tomamos un tiempo, no dijimos nada, no hicimos ningún comentario, nos sentamos y empezamos a trabajar con Ginsberg. Y la experiencia fue tan importante que después la pude tomar y pude replicar esto con muchos otros textos y desde muchas otras maneras. Y me permitió ver que todos tenemos que encontrar esa manera tan propia y única de cada uno de nosotros de trabajar lo literario, porque está en esa riqueza de cada uno donde vamos haciendo este entramado que para mí es tan importante. Sí. Gracias, Griselda. Adriana, sí. No, realmente me conmueve lo que contás. Hablaba la vez pasada con una amiga que es médica y me decía, yo entro a un hospital y me siento bien. Yo la miré con ojos azoradas. ¿Quién se puede sentir bien entrando a un hospital? Yo le dije, yo entro a un aula y me siento bien. El momento en que abro la puerta y saludo y me saludan es un momento único que extraño muchísimo ahora. Y lo que quería retomar de lo de Griselda es la palabra experiencia. Yo creo que mis mejores clases son
aquellas que las preparo con un nivel de mucho detalle, para después no hacer nada de lo que yo me imaginaba que iba a hacer, porque tiene que haber ese sentir el momento que solamente se puede dar en un aula, aunque a veces vía Zoom algo también se siente. Yo no sé textos en general, yo me enamoro de lo que doy en el momento y cómo lo doy en el momento, entonces voy a hablar de lo que me está pasando ahora, que igual es algo que me gusta mucho, que es trabajar con poesía. Me gusta mucho lo que pasa en el aula cuando se habla de poesía, se habla de un poema. A mí me parece que el trabajo con poesía es algo así como... Me gusta mucho lo que pasa con la prosa después de haber pasado por la experiencia de la poesía. Es como, yo digo, salir a correr con pesas de muchos kilos y después uno vuelve como más liviano, porque la poesía requiere una atención una mirada tan atenta, no solamente a las palabras, ¿no? a la puntuación, a los silencios, al espacio alrededor del poema. Y dentro de la poesía, bueno, que me gusta toda y me gusta que aparezca la poesía incluso en las clases del profesorado de inglés en español. Me parece muy importante que aparezca la poesía en español también, porque leer poesía, por más que seamos excelentes, por más que seamos bilingües, hay un componente emocional que no se vive en el lenguaje adquirido, el que no es el materno, que es como un poco, yo digo, como tocar las superficies con guantes de goma, ¿no? Es como que siempre hay algo que se pierde. Y me gusta también trabajar con poesía de los modernistas, porque el modernismo tiene esta cosa provocadora de romper con todo lo que vino, todos los movimientos sé que tienen que ver con el romper con lo que vino antes, pero el modernismo muy especialmente tiene que ver con la experimentación, y me gusta que los alumnos eso lo vivencien y que ellos también se sientan con la libertad de poder romper ellos mismos. Además, la poesía modernista tiene esta cosa de la brevedad que mencionaba también María Laura, ¿no? que se presta más. Y también tomo lo que decía Griselda, de poder traer de otras artes, y bueno, la vez pasada traje una foto de la fuente de Duchamp, ¿no? que es tan conocida, para simplemente activar la pregunta tan vieja, bueno, ¿esto es arte o no es arte? Que me importa 3 cominos la respuesta, me importa mucho más lo que se genera frente a esta pregunta. Y de ahí pasamos al poema también tan famoso, This is Just to Say, de Carlos Williams, ¿no? Pero ya se vio ese poema diciendo, bueno, esto es una notita pegada en un refrigerador, estoy hablando como una novela mexicana, en la heladera, y se generaron, después de haber pasado por Duchamp y por el Ready Made, y con esta pregunta de, bueno, ¿qué es poesía? Y poesía, al final del día, es, entre otras cosas, una respuesta podría ser, poesía es lo que yo digo que es poesía, lo que cada uno de nosotros, porque tiene que ver cómo uno se relaciona con eso, más que con el texto en sí, lo que uno le pone a eso. Y después como otra actividad, proponerle, y eso siempre se los propongo a los alumnos, es que ellos mismos escriban sus propios poemas. Especialmente con el modernismo a veces surge la pregunta, bueno, pero esto lo puede escribir cualquiera, es la pregunta de, esto lo puede pintar cualquiera, mi sobrino de 9 años pinta mejor, bueno, está bien, hagámoslo. Y es maravilloso lo que pasa con esas producciones, cuando ellos leen. Me gusta porque acerca la literatura, la literatura no es algo ahí en un pedestal que esas personas muertas escribieron, sino es algo que ellos también pueden crear que nosotros, porque yo también me involucro, yo también escribo mis propios poemas, y
se genera algo muy mágico, de mucha empatía con el otro. Por eso yo digo, amo el aula, porque estas cosas que se generan en el aula no se generan en ningún otro lugar, porque es como un lugar seguro. Y habiendo pasado por esa experiencia, volver a los textos es uno que vuelve como de adentro. Me gusta hacer eso y me gusta mucho también, perdón María Laura, pero los hago traducir los poemas, digo perdón porque no tengo idea de traducción realmente, pero me encanta qué pasa cuando, no sé, traducíamos un pequeño texto de Emily Dickinson, to make a prairie, it takes a clover and one bee, only one clover, a clover and a bee, and reverie. The reverie, soy malísima acordándomelos de memoria, pero el tema es la palabra reverie. The reverie is enough if the bees are few. And sorry, Emily Dickinson, la estoy matando, pero es lo que quería comentar era lo que pasaba con la palabra reverie, que cada uno la traducía de otra manera, y después cuando volvimos al poema en inglés, ya era otro poema, porque lo habíamos tamizado por nuestro propio idioma, y eso fue también muy enriquecedor. Son todas experiencias, no tengo una sola manera de abordar los textos, por eso me gustó mucho lo que decía Griselda, creo que hay que entrar dispuesto y abierto a sentir lo que está pasando en el momento, y trabajar con eso, porque cuando repetimos las mismas fórmulas, se pierde, nos perdemos nosotros cosas mucho más ricas que pueden pasar. Bueno, eso. Gracias, Juliana. Claudia. Bueno, después de tantas experiencias, y subrayo la palabra tan valiosas, querría pensar un poco en una audiencia donde quizás nos están diciendo qué lindo todo esto, qué lindos recuerdos del profesorado, del traductorado, pero qué pasa en el aula de un secundario donde tenemos chicos con un nivel preintermedio, por decir algo que espero que sea el caso por lo menos, y queremos introducir un texto literario porque creemos en todo lo que se dijo hoy aquí y en mucho más, y cómo lo llevamos. Entonces pensé en el elogio de la brevedad que comparto con María Laura y también con Adriana, y en un texto que usé en mi aula de adolescentes años atrás y sigo usando, aún cuando voy a Inglaterra a darle clase a profesores coreanos, y quiero ver cómo puedo compartir esto con ellos. Y es un texto de una página, no sé si llamarlo microficción, no sé, de Louise Cooper. Louise Cooper, autora de Norwich, que falleció hace pocos años, y ella tiene estos cuentos con un twist in the tail, con esta vuelta de tuerca al final, que al adolescente en general le encanta y a nosotros también. Y este en particular se llama Emergency Landing, un aterrizaje de emergencia. El título se presta para todo el pre-teaching, para todo lo que querramos enseñar sobre aviones, sobre, bueno, procedimientos de emergencia. Ustedes me dirán, ¿qué momento para hablar de emergencias? Bueno, en el momento adecuado, este título a los chicos los puede enganchar. Algunos no tienen experiencia de cómo es estar dentro de un avión. Es un momento para traer los materiales que querramos al respecto, fotos, películas, etc. Entonces, contando con que conocen el vocabulario específico de abróchense los cinturones, etc., podemos empezar este cuento que ya les digo, tiene una página A4. Y bueno, ahí hablamos de todos nuestros sentimientos, cómo nos sentiríamos en una situación como esta, cuál es la manera correcta de conducirse para no entrar en pánico, y vemos las reacciones de los personajes en el cuento, que son muy llamativas, porque se lo toman con una calma, y miran por la ventanilla y dicen, ay, no conozco el lugar donde vamos a aterrizar de emergencia, ¿y si no hablan nuestro idioma? Y esa fue la pregunta que en realidad a mí me atrajo de este texto. ¿Qué pasa si aterrizo en un lugar de emergencia y no me puedo comunicar con la gente que viene a auxiliarme, por ejemplo? ¡Wow! ¿Y saben qué hago? Corto la hoja 4 en 2 y los dejo ahí.
Y entonces le digo, bueno, vayan a casa y escríbanme el resto del cuento para la próxima clase. ¿Cómo sigue? ¿Aterrizan? ¿No aterrizan? ¿Cómo se comunican con la gente que viene a auxiliarlos? ¿Se quedan ahí? ¿Pueden comunicarse? ¿Por qué medios? ¿Habrá internet? ¿Cómo van a hacer para comunicarse con el lugar de donde provienen? Etcétera, etcétera. Bueno, ustedes se imaginarán lo que llega al día siguiente, a la clase siguiente. En general, hay cosas como un caldero donde los nativos los hierven y se los comen. Entonces, es una oportunidad para decir, ¿por qué pensaron en canibalismo? ¿Qué lecturas tienen? ¿Qué películas están mirando? ¿Cuál es su conocimiento previo de lo literario, lo fílmico, que los hace pensar en este estereotipo? ¿Quiénes son los buenos y los malos en todos esos relatos? Y todo el tiempo me están diciendo, ¿pero cómo termina el cuento? Ah, no sé. Y seguimos así, a veces nos lleva más de una clase, y bueno, finalmente leemos el final del cuento, y en el cuento lo que pasa es que en realidad no se trata de un aterrizaje de emergencia de un avión, sino de una nave espacial, de un ovni, y están mirando por la ventanita que se llama porthole, no window, y nadie se da cuenta que no se usaría la palabra porthole en un avión, porque estamos tan involucrados en la historia que eso lo omitimos. Hasta lo he hecho con nativos y no se dan cuenta, porque es la historia la que nos lleva. Entonces, estos marcianos, si ustedes quieren, van a aterrizar. ¿Y qué piensan hacer? La azafata les dice, no se preocupen, porque como en todas las ocasiones anteriores, lo que hacemos después de que reparamos la nave es volar el planeta. Porque así cuando volvemos a casa no tenemos que llenar un montón de formularios. Odiamos la burocracia que significa dar explicaciones. Así que no se preocupen, volamos el planeta y esto nunca ha sucedido. ¿Qué pasa cuando de golpe nos vemos en el lugar de la víctima? Cuando nosotros, los terrícolas, somos el otro. Y en esta historia, que es toda sobre la otredad y cómo nos relacionamos con el otro, no se habla de ninguna raza, de ningún país en particular, y entonces si ustedes quieren esta experiencia tercerizada, hace que puedan sacar de adentro todo lo que piensan sobre esto de convertirse en la víctima. Surgen cosas que tienen que ver con el bullying, surgen cosas que tienen que ver con las experiencias de sus abuelos, por ejemplo en el Holocausto, ya sea armenio, judío o cualquier otro tipo de emigración forzada. Todo esto a partir de una página de nivel preintermedio. Y si ustedes me preguntan, hay un montón de translengua en las reacciones, hay un montón de español que se mezcla con el inglés, y no me importa, porque el objetivo aquí es justamente ver el valor de un texto disparador que es literario sin lugar a dudas, pero que es mucho más que lo que los chicos creen que es la literatura. Es algo de lo que, como decían mis colegas, se pueden apropiar y el texto nunca más va a ser el que Louise Cooper escribió. Como si esto fuera poco, trabajé este texto hace años con un grupo de docentes en Inglaterra que estaban becados por el British Council para desarrollar materiales basados en la literatura. Y estos materiales que surgieron ahí están en la web y están gratis y cualquier profesor se los puede bajar y adaptar. Entonces esto le da como un valor agregado. Además, los profesores lo que hicieron fue conectarse con la poesía, como decía Adriana, tan importante, y usaron un poema de McWilliam que se llama Alien. Y acá de vuelta, ¿qué pasa con la palabra alien? Y el poema empieza preguntando, ¿qué harían ustedes si un alien aterrizara en el patio de la escuela? ¿Qué haría el docente? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría el director? ¿Cómo se relacionarían con el alien? ¿Se asustarían? ¿Tratarían de apresarlo? ¿Llamarían a la policía? ¿Qué harían? Hermoso deben estar pensando ustedes para practicar los condicionales. Claro, el condicional tipo 1, 2 o 3, el que ustedes estén listos para practicar. Pero es poesía, con toda la síntesis y todo lo no dicho de la poesía. Y como si esto fuera poco, los llevaría a algo que compartí en la FAPI el año pasado en Salta. ¿Cómo extrañamos, no? Septiembre sin una FAPI. Y es un poema que se llama Refugee, que se ha convertido, y a Griselda le va a encantar esto, en un picture book, en un libro álbum. Y estoy leyendo aquí, para no equivocarme, se llama el autor Brian Bilston, y él se autodenomina el poeta laureado de Twitter, porque escribe en las redes. Y este es Brian Bilston's Poetry Laboratory. Y el poema es un poema capicúa, un poema palíndromo. Se llama Refugees y depende de si lo leemos
como lo haríamos normalmente, de la primera línea a la última, o si por el contrario empezamos de la última hacia arriba, el poema cambia totalmente. Si lo leemos normalmente, lo que tenemos es un poema lleno de prejuicios en contra de los inmigrantes y de los refugiados en particular, diciendo no me vengan con esto de que me podría pasar a mí, porque estos son ladrones que se aprovechan de nuestros recursos y que vienen a sacarnos nuestros trabajos. Lo leemos al revés y la lectura es exactamente la opuesta, sin cambiar una palabra. ¿Qué nos dice este poema, este laboratorio de poesía sobre el punto de vista? Sobre la invitación, como decía Susana, a la intervención textual. ¿Qué pasa si cambio el punto de vista? ¿Qué pasa si cuento la historia con la que empezamos, Emergency Landing, desde el punto de vista de los que están en la Tierra? ¿Cómo cambia mi mirada del otro y de mí mismo? Eso es todo. Muchísimas gracias. Mi conclusión, en principio, es que me encantaría estar en todas sus clases, ser alumno de ustedes, pero voy a retomar algunas cosas que dijeron muy, para mí profundas y también que me llevaron a la reflexión pedagógica. Lo primero que rescato es que muchas mencionaron el tema de los recursos literarios o cuestiones más técnicas de los textos, pero solo como un escaloncito a llegar a algo más. O sea, para acceder a hablar de ciertos temas, para conectarlo con otras cuestiones más importantes que van más allá de lo técnico. O sea, ninguna se queda con lo técnico, que quizás es algo que muchos años atrás sucedía en las clases de literatura, ¿no? Que se trabajaba lo técnico nada más. Luego me gustó mucho el rol activo que le dieron al alumno, pero también a ustedes como docente involucrándose, y cómo también actuar sobre el texto y generar texto del texto, o sea, seguir generando y que sea un diálogo con ese texto, y tener un acercamiento íntimo con el texto, que son palabras que creo que usó Susana, si mal no recuerdo, o alguna de ustedes lo utilizó, y que creo que es muy interesante como muchas de las actividades que plantearon es hacer que el texto nos recorra el cuerpo antes de trabajarlo, y me parece que muchos de ustedes enfatizaron esto, ¿no? Que el corpus recorre el cuerpo, me parece muy interesante. Bueno, vamos a la última pregunta y le voy a pedir a María Laura que comience esta vez. La pregunta es, todas ustedes son apasionadas por la literatura, creo que ya a esta altura de la conversación esto es clarísimo, y transmiten ese sentimiento en sus clases con las actividades que nos acaban de contar, entre otras. Y la pregunta es, ¿cómo definirían su vínculo con la literatura y en qué medida esa relación que tienen, esa pasión que tienen con la palabra escrita, permea sus prácticas pedagógicas? María Laura. Bien. Bueno, qué linda pregunta para el cierre, ¿no? Me he quedado pensando un poco en la poesía, ¿no? Cómo definirla. Y recordaba alguna palabra de Borges sobre el tema, ¿no? La poesía es ceremonia del verbo. Para mí la palabra escrita es un elixir, al menos la palabra bien escrita, ¿no? Y esto creo que es algo que podemos retomar muy bien con mejores palabras, ¿no? Evocando las palabras de Roland Barthes de la lección inaugural del placer del texto, ¿no? Cuando dice, el texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esa prueba existe, es la escritura. La escritura es esto, la ciencia de los goces del lenguaje, su Kama Sutra. De esa ciencia no hay más que un tratado, la escritura misma. La palabra escrita para mí es eso, es deseo y es goce, es imagen, gesto y conjuro, nuevamente citando a Borges. Yo realmente no sé si logro encantar a mis estudiantes a través de prácticas pedagógicas como a mí me encantaron 3 maestras, a las que quiero nombrar. Un recuerdo especial para mi maestra de primer grado, Coti Carpini, que me enseñó las primeras letras. Otro recuerdo especial para la profesora Ana María González, cuyas clases de griego, ¿no? Una lengua adicional de griego clásico, y de literatura griega me maravillaron. Suspendieron mi existencia universitaria durante 2 años a través de la lectura de mitos, épica, lírica en esa lengua, que era maravillosa y que me ayudaba a comprender mi propia realidad lingüística y otra, de otro modo. Y bueno, y un tercer recuerdo para mi primera mentora académica, Ana Moner Sanz, que me enseñó el valor de la palabra literaria en inglés, nuevamente en sus inolvidables clases de literatura de los Estados Unidos. Ese es para mí el vínculo con la palabra escrita. Gracias, María Laura. No sé quién quiere continuar.
Griselda. Sí. Hermoso tu homenaje, María Laura, a la palabra, a la literatura, a tus maestras, me emociona. Para mí, la vinculación con lo literario es visceral. Es visceral, sale desde el centro de mis vísceras. Me hace llorar. Le ha dado sentido a mi vida. Es lo que mis hijos dicen, Griselda's World. Le ha dado voz y libertad a mi vida. Y eso es lo que quisiera compartir con el mundo. Porque creo que debe haber muchas Griseldas que también necesitan ese espacio de libertad y de tener esa voz. Por eso es tan visceral. Por el otro lado, hay algo que ver con mi origen, que no es un origen con libros. En mi casa casi no había libros, y sí hay una historia de narración en el fogón, en el campo, pero no hay una historia de libros, y los libros vinieron a mí en la escuela, y los libros llegaron de casualidad, y ese acercamiento hacia los libros fue tan espontáneo y tan revelador, y la literatura jamás me abandonó. Y trabajé durante años tratando de tener esta voz, ¿no? De salir de tener esta voz en el mundo, una voz propia, una voz que se escucha, una voz que no se calla. Y encontré tantas voces en la literatura que me acompañaron y me dieron ese espacio, que luché durante años en construir un mundo donde la literatura es el centro de mi vida. Y es ese encuentro con la voz del otro y la voz propia y los alumnos y la voz de los alumnos que me parece que da felicidad. En el dolor, en el sufrimiento, es una felicidad, es una plenitud. No es felicidad, es plenitud. Es encontrar tu lugar y compartir y poder ser un agente transformador como ha sido para mí la literatura. Gracias, Griselda. Muchísimas gracias. No sé quién quiere continuar, Susana, Adriana. Es difícil continuar después de... Es difícil porque, bueno, yo al menos comparto absolutamente todo. Yo creo que la vida sin literatura es... Me sale decir una mala palabra, pero no la voy a decir. Pero es muy gris, es muy nada. Esto que decía antes en broma y en serio, de estar acompañada por todos esos seres, pero también que habitan los libros, pero también la literatura es una forma de amor con el otro, es una forma de relacionarse. A mí me pasa a veces que hay ciertos textos que quiero tanto que no me animo a enseñarlos, porque si no tienen, si no generan el entusiasmo que generan en mí, me siento como que la falla es mía. Entonces les tengo tanto respeto que muy de vez en cuando me animo a proponer esos libros. Pero creo que uno, a través de la literatura, hablando de literatura, analizando los textos, genera vínculos que ya trascienden la literatura y que no pasa, creo que no pasa con ningún otro medio. Y me gusta mucho esto de María Laura de este tributo a sus docentes. Yo no sé, mis mejores docentes son aquellos que me transmitieron ese amor, ese entusiasmo, que no venían a las clases simplemente a hablar de lo que decía ese libro, venían a hablar del amor que ese libro les generaba. Y eso se transmite, y si no está, no se puede transmitir, y es muy, muy poderoso. Ojalá que mis alumnos y mis alumnas puedan haber pispeado, captado, quedándose con algo de ese entusiasmo y ese amor que yo tengo por los libros y por las historias. Estoy y por la seguro palabra. que sí. Estoy seguro, Adriana.
Bueno, Susana. Bueno, qué difícil, cómo no sentir esa emoción de Griselda con quien comparto tantos sentimientos. Adhiero a su relación visceral con la literatura. Para mí en un primer momento significó refugio, un refugio bastante solitario y en este momento también le agradezco a María Laura que haya generado ese espacio para el tributo porque no puedo dejar de pensar en mi adorada Eugenia Flores de Molinillo en Tucumán, que fue quien me abrió las puertas a la literatura. Pero en un primer momento eran espacios muy solitarios, y con el tiempo y con el intercambio con colegas tan generosas como Griselda, como Claudia, como mis compañeras aquí en la Universidad Católica de Salta, con quienes tengo un vínculo a través de la literatura y del inglés que no se compara con nada, comenzó a ser una palabra viva más que palabra escrita. Yo pensaba mucho en la palabra escrita, cuando en realidad después de unos 20 años de enseñarlo se ha transformado en algo tan vivo, en un vínculo que sigue resignificándose en cada clase que doy, sea en el aula, que como Adriana extraño mucho, o incluso en la virtualidad, donde vuelvo a hacer hincapié en el rol que tienen los alumnos en mi vida, porque se han transformado en mis grandes maestros y continúan enseñándome y marcando un camino hacia donde quiero ir con la literatura y con los nuevos textos que ellos crean. Así que para mí sí es un lugar de refugio, de conexión, de palabra y de mucho agradecimiento. Yo siento mucho agradecimiento hacia la literatura por las personas que me han permitido conocer y que sigo conociendo, y por esos diálogos como este, que para mí es un momento inolvidable realmente. Gracias, gracias Susana. Y bueno, le voy a dar a Claudia la responsabilidad de cerrar la conversación de hoy y seguramente nos va a hacer un regalo muy lindo. Qué difícil. ¿Vieron esta expresión inglesa, hard act to follow? Realmente gracias a mis colegas y a vos, Mariano, por este espacio un poco confesional a esta altura, donde todos nos sentimos cómodos como para compartir algo tan vivencial como lo que ha sucedido. Gracias a todas y a vos, Mariano. Para mí, la literatura, al igual que para Susana, ha sido en principio un lugar muy solitario, de refugio. Yo me crié en una casa llena de libros en 7 idiomas. Mi casa era una ceremonia de translengua. Donde el día de hoy no puedo recuperar esas lenguas que se hablaban en mi casa, justamente porque se las juntaba y había code switching, se cambiaba de código todo el tiempo. Y entonces cuando la nena se acercaba, si estaban hablando en polaco, pasaban al ruso, del ruso se pasaba al hebreo, del hebreo al yiddish, y después al español, y yo estudiaba inglés porque no se hablaba en casa. Ese lugar hacía que esta nena, la única nena en una casa llena de adultos, se refugiara en el lavadero, porque era el lugar donde no la iban a encontrar, a escribir. Y para mí la escritura fue siempre ese grito de lo que no podía gritar, diciendo, silencio un minuto, por favor, escuchen lo que escribí, porque además no me creían, porque yo tenía 4 años y ya escribía. Y no me creían que yo escribía, hasta que mi mamá se dio cuenta y guardó el primer cuento cuando yo tenía 5 años. Un lugar de enorme soledad, porque en la escuela, donde los chicos no estaban alfabetizados, ¿qué hacía esta chica que ya estaba alfabetizada y que quería leer cuando ellos querían salir a jugar al patio? Así que tuve una relación amor-odio con esta pasión que yo tenía. La abandoné por momentos, porque era lo que me aislaba del grupo. Y no sé si algunos de los que amamos la palabra escrita, impresa, sentimos eso en algún momento. Y bueno, y tuve que ir creciendo con ella y recuperándola, y la recuperé en la lengua que no se hablaba en casa. Fundamentalmente le agradezco, como hizo María Laura, a mis maestros
a mis profesores de inglés por haberme llevado a la literatura en lengua inglesa como una forma de liberarme de ataduras que yo había sentido en casa, que nadie me las quiso imponer, que las sentí yo solita. Y encontrar la voz, también recupero esa palabra que han utilizado y particularmente Griselda. ¿Qué pasa con las voces que yo encontré en los textos y cómo darle lugar a la mía en medio de esos textos? Para que se den una idea, yo escribo desde los 4 años, sí, pero publiqué recién cuando me jubilé, porque estaba este miedo de poner en papel una voz propia cuando había leído tantas voces magníficas. Después de Borges, ¿quién puede escribir en español? Por ejemplo, me planteaba cuando estaba en la facultad. Y toda esta relación con la literatura consagrada también es algo que como docentes tenemos que replantearnos. ¿Hasta dónde ese contacto con la literatura consagrada puede llevarnos a una pasión o por el contrario a escondernos porque nadie puede competir con eso? Algo que yo sentí a veces en la facultad que algunos profesores nos expresaban. Le agradezco hoy públicamente a Ana María Castañino por haber desmitificado el canon en sus clases, por haberme mostrado que el canon no servía de nada si yo, lector, no me metía a fondo dentro de él. Y fue esa apropiación la que me permitió recuperar la voz. Así que así como ustedes hablaban de Anita Moner Sanz y de otros grandes nombres dentro de la profesión, creo que estamos todos muy agradecidos. Y también quería darle un lugar a los numerosísimos colegas dentro del campo de la literatura en lenguas adicionales que tenemos en la Argentina y que hacen un trabajo tan extraordinario que nos exportan todo el tiempo. En mis viajes a Perú, a Chile, a Colombia, veía que la literatura no tenía lugar dentro de la enseñanza de la lengua española, tanto española a veces, como muchas veces las lenguas adicionales. No, la literatura, mis alumnos tienen que hacer negocios con el inglés. Y de a poquito, los profesores argentinos fuimos mostrando otra cara de la moneda. Así que nombres que podríamos hacer una lista larguísima y me enorgullece, como quien ya se ha jubilado del profesorado, que haya tantos que hayan levantado esa carta y que hayan tomado ese lugar y expresado esa voz. Otra cuestión que me importa mucho en la literatura y que me relaciona con ella es justamente esta cuestión de la translengua. Y creo que tenemos que ir pensando en darle más lugar a la literatura anglo-argentina, a la literatura que se escribe en inglés sobre la Argentina, a la literatura argentina traducida que llega, por ejemplo, como Las aventuras de la China Iron, a la shortlist del Booker Prize. Y que si no llegó a ganar el premio es porque todavía no hemos logrado en la traducción comunicar esta reescritura del Martín Fierro tan compleja. Y pienso, por ejemplo, en este libro, que está siempre junto a mí, Tales of the Pampas, que son cuentos de los gauchos irlandeses, que están escritos en inglés, pero llenos de palabras intraducibles como palenque y de palabras en gaélico. Pero cuando uno busca la historia se da cuenta que no están en gaélico, que es una especie de pidgin, porque ideológicamente el escritor William Balfin quiere demostrar que estos irlandeses son nacionalistas, cuando en realidad no hablaban una palabra de gaélico. ¿Qué hay en ese paratexto que mencionaba María Laura? ¿Cuán importante es el paratexto sociopolítico? Y esa es otra voz que está en el texto de manera muy sutil. Eso también es para mí la literatura, la búsqueda del contexto de producción y de recepción para resemantizar lo que leo. Y entonces, para cerrar, quiero compartir con ustedes un poema que escribí cuando, por última vez como secretaria académica de lenguas, me despedí de los alumnos en su colación de grado, y que publiqué en mi poemario Transiciones, y que creo que tiene mucho que ver con todo lo que ustedes dijeron. Profesor de lenguas, la palabra es tu arcilla. Te deseo que goces tu oficio de alfarero, y con ella modeles un cuenco tan sonoro que en él vibren los ecos de pueblos y culturas, que reverbere intensa la voz de la poesía, que las identidades en él hallen su canto, que tu vasija sea caldero en que resuena la palabra fundante, dando forma y sentido, esa que al pronunciarla nos prolonga en el otro, nos reinventa plurales y nos define libres.
Enormes gracias a todos. Qué maravilloso, maravilloso, Claudia, hermoso poema. Tengo la piel de gallina, les cuento, que es algo que no se puede transmitir por Zoom. Qué increíbles son las redes también, ¿no? Pensaba, María Laura nombró a su mentora, a Anita Moner Sanz, y mi mentora, Delia Malamud, a quien le agradezco mi amor por la literatura y todo lo que sé de la materia que enseño, fue también discípula de Anita Moner Sanz, así que en algún punto me siento vinculado, estamos como todos vinculados, ¿no? Tenemos grandes maestros, bueno, no quiero nombrar a nadie en particular, pero tenemos muchos colegas, como dijo Claudia, increíbles en el área de literatura en este país, increíbles. Les agradezco. Mariano, y perdón, Sí. me permitís, antes de que cierres, me permitís algo que me quedé pensando cuando las chicas también hablaban de los compañeros, los colegas, y también quería agradecer infinitamente a los compañeros y las autoridades de las instituciones que nos dan este tipo de libertad. En mi caso, la UCASAL, el Profesorado Superior de Lenguas Vivas, que nos dan esta libertad para trabajar de esta manera con nuestros alumnos. Yo en ese sentido me siento una bendecida por el apoyo de autoridades y compañeros. No quería dejar de decirlo porque es muy importante. Gracias, Susana. Bueno, nada, primero que nada les quiero agradecer enormemente, fue un momento único, no sé si realmente me movilizó mucho la conversación. Adriana, perdóname, ¿querés decir algo? El sábado que viene nos encontramos a la misma hora. Ojalá, miren, me encantaría. Realmente fue hermoso, les agradezco. Les quiero decir que son 5 mujeres a quienes admiro, sobre todo porque son mujeres que conmueven, y como saben, digamos, me movilizan con ustedes, o sea, todo lo que dijeron a mí me movilizó enormemente, así que les agradezco, y bueno, también le agradecemos a toda la gente que nos haya visto hoy, y los invitamos a apasionarse por la literatura como nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.